¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Debate Constitucional por Polar Comunicaciones. Vamos a conversar de este gran desafío que tenemos los chilenos de hacernos escribir una nueva constitución para las próximas décadas de nuestro país y, por supuesto, que determinen también el futuro de nuestras regiones. Y para ello vamos nuevamente a conversar con el abogado, ex diputado, ex parlamentario magallánico, don Rodrigo Álvarez. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, ¿cómo estás tú, Gonzalo? Así es, a apenas 27 días, 26 y 27 días del proceso electoral, así que es muy importante seguir conversando de estos grandes desafíos que tienen los electores magallánicos y de todo el país en los primeros días de abril. Rodrigo, cuéntanos cómo ha estado la campaña, dónde has estado, qué has recorrido y qué has podido conversar con los magallánicos. Bueno, ha seguido siendo una campaña muy activa. Estuve en Porvenir, la semana pasada en Porvenir, en Puerto Natales. La próxima semana, o durante esta semana, final de semana, voy a estar en Timauquel, así que tratando de recorrer la mayor cantidad de lugares de nuestra región y de conversar con la mayor cantidad de personas sobre sus sueños, sobre sus ideas, sobre lo que quisieran estuviera en una constitución. También te iré haciendo un poquito de pedagogía de lo que puede o no puede tener una constitución, así que ha sido una muy buena actividad durante la última semana. Ya vamos a profundizar más sobre el tema constitucional propiamente tal, pero quería conocer tu opinión. Tú sabes que, bueno, ya se aprobó la elección en 2 días, pero además hoy día el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, señaló públicamente que invitó a analizar las fechas de elección producto de los negativos números que hay, sobre todo en la zona central, relacionados con la pandemia. ¿Cuál es tu parecer? A ver, yo creo que primero es evidente que hay números muy negativos y preocupantes, pero no hay ninguna garantía de que eso mejore sustancialmente en los próximos meses. De hecho, si uno ve la evidencia de otros países, probablemente vamos a estar un semestre completo con algún grado de complicación y con algunas regiones retrocediendo, otras avanzando y así. Entonces, yo creo que suspender la elección ahora me parecería un error. Creo que es preferible aumentar al máximo las medidas de cuidado. Ya se tomó esta definición de votar en 2 días, aumentar la distancia social, precaver todos los elementos que permitan desarrollar un proceso. Pero ya te señalaba que es bastante difícil que la gente entienda este proceso electoral tan amplio, tan novedoso. Más encima ahora le agregamos la posibilidad que sean 2 días. Ahora más encima estar avisando que no, que se va a suspender con todas las repercusiones constitucionales que eso también tiene. O sea, claro, hay elecciones como la del convencional constituyente que puede partir unas semanas después, pero la de los alcaldes, ellos ya están sobrepasados en lo que era su actividad o su periodo normal. Entonces tampoco es adecuado que esto siga superponiéndose en el tiempo. Así que yo preferiría tener todas las medidas de cuidado del caso, tener todas las medidas de mejor atención del caso y igual desarrollar el proceso electoral durante los 2 días del mes de abril. Rodrigo, ya hemos conversado y es una de las principales inquietudes de los magallánicos, sin lugar a dudas, sobre el proceso de regionalización, ¿no es cierto?, en donde las regiones tengan mayor autonomía. Sin embargo, me gustaría poder profundizar un poco puntualmente en lo que son las competencias y las funciones, las atribuciones que tienen los consejeros regionales vinculados al ámbito de las decisiones del gobierno regional y los concejales, ¿no es cierto?, que como todos sabemos es el cuerpo, integran el cuerpo colegiado en los municipios. Desde ellos y desde hace mucho tiempo también se ha señalado reiteradamente la necesidad de contar con más atribuciones, sobre todo en aquellas relacionadas con la fiscalización de las gestiones del Ejecutivo. ¿Cuál es tu visión al respecto y cómo se vincula esto con una posible o con la nueva constitución que va a contar Chile? A ver, se vinculan mucho porque, como lo hemos señalado en reiteradas ocasiones, hay un capítulo completo de la Constitución que trata estas materias, trata el gobierno local, regional y provincial. Pero yo creo que tienen caminos distintos. O sea, si tú me dices, los cores, los consejeros regionales, hay que ir profundizando su capacidad de decisión, absolutamente, y es parte de lo que hemos conversado en otras ocasiones, en que, por ejemplo, la posibilidad de que una mayor proporción del gasto público se defina en la región, una mayor proporción de la definición de, por ejemplo, de un proyecto u otro, sea tomada por el gobierno regional. Y esto no significa entregarle esa responsabilidad o ese poder exclusivamente al gobernador, sino que un cuerpo colegiado como es el CORE, como es el Consejo Regional. Entonces, yo creo que por un lado es evidente que cualquier intento de mayor descentralización, sobre todo de mayor descentralización económica, sobre todo de mayor descentralización del punto de vista del gasto público, va a conllevar nuevas atribuciones para el gobierno regional, mayores capacidades técnicas también en la definición de
del ejercicio de esas atribuciones. Con respecto a los consejos municipales es un poquito distinto, porque como bien señalabas tú en tu pregunta, la principal tarea de los concejales es fiscalizar la labor del alcalde. Yo creo que en esa materia siempre es necesario aumentar la posibilidad y las capacidades que ellos tienen para esa gran tarea, que es fiscalizar la labor del alcalde y el uso de los recursos por parte de la administración municipal. Eso más que una materia constitucional, es más materia propia de la ley orgánica municipal. Y yo sí creo, de todas maneras, porque es la petición mayor que tienen muchos de los concejales, que es participar más en las definiciones de evaluación, de control y de fiscalización del gasto. Yo creo que un país, lo hemos dicho en otras ocasiones, va a ser más democrático, va a tener mayor nivel de descentralización mientras el poder y la decisión estén más cerca de los ciudadanos. Y evidentemente los concejales, en su capacidad de fiscalización, aportan a eso. Pero como te decía, me parece más propio de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades que de una reforma mayor a la Constitución. Pero esa ley orgánica de municipalidades se vincula con algún principio constitucional. Sí, claro que sí, no, todas esas leyes, por de pronto la propia definición de que sea una ley orgánica o sea una ley de quórum, está en el propio texto constitucional, es un mandato del texto constitucional. Pero a lo que decía, la estructura del municipio aparece naturalmente en una norma constitucional. Pero ¿cuál es el grado de atribuciones que podrá tener el concejal individualmente considerado o el consejo municipal actuando en conjunto, actuando como un órgano? Eso forma parte de una materia propia de ley que es propia de constitución. Partiendo de la base, como te decía hace un instante, que a mi modo de ver son atribuciones muy importantes, que la mayoría de los concejales reclaman, y que yo creo que hubieran evitado algunos problemas mayores si es que hubieran tenido un poco más de capacidad técnica para fiscalizar el uso de los recursos públicos por parte del municipio, o para también exigir mayores normas o mayor cumplimiento de las normas por parte del alcalde. Tú sabes que también hay una gran polémica con las corporaciones municipales, cuál es el nivel de atribuciones que deben tener los concejales sobre ello, y por lo tanto estamos hablando en general de mayor atribución de poder a los concejales, cosa que yo estoy de acuerdo. Rodrigo, te cambio de tema y vuelvo al tema de las pensiones, que ya lo hemos conversado. Es una preocupación, ¿no es cierto?, muy masiva y muy justificada por los chilenos. Ahora se están usando los fondos de pensiones para alivianar el peso y la carga de esta crisis sanitaria y económica por la que estamos atravesando. Sin embargo, hubo una propuesta que se lanzó a los medios de comunicación estos días, que es la nacionalización de los fondos de pensiones, para que cambiar de un sistema de capitalización para irnos a un sistema de distribución. Algunas voces en contra dijeron, no, esto es una expropiación, no se puede. Esto sí tiene que ver con ciertos principios constitucionales, como el principio de propiedad y otros tantos que tú no, quisiera que nos explicaras y que nos dieras tu visión sobre esta propuesta. Primero, me parece una pésima idea y creo que es absolutamente inadecuada para nuestro sistema de pensiones. Y más inadecuada porque una de las pocas cosas que tienen claro los chilenos, más aún después de los retiros de los fondos, más allá que los dineros estaban, es que los dineros son de ellos, de cada una de las personas. Este es un esfuerzo que hemos hecho durante años, durante décadas, las personas, de juntar dinero en cuentas personales, y es de cada uno. Ese es el compromiso, ese fue el sistema. Por lo tanto, acá hay un derecho de propiedad involucrado. Más allá, me parece una pésima solución para el problema de pensiones, porque precisamente una de las cosas que más necesitamos es más ahorro privado, más contribución, más conciencia de tu propia obligación de ayudar y colaborar con tu pensión. Te he dicho en otras ocasiones, yo creo que un buen sistema de pensiones debe tener tres pilares: un pilar público que aporta al Estado, un pilar solidario que aportamos entre las distintas generaciones, pero lo más importante, un pilar personal de mucha responsabilidad que va a ser cada vez más indispensable. Si vamos a vivir más como humanidad y por tanto vamos a tener que tener recursos más importantes para nuestra vejez, para que ésta sea digna. Por lo tanto, también me parece una pésima idea desde el punto de vista previsional. Y al mismo tiempo, desde el punto de vista constitucional, parece una torpeza mayor, además. ¿Por qué? Porque bajo la vigencia de la actual Constitución, cualquier expropiación debe ser pagada al valor de mercado. Por lo tanto, si a mí me expropian mi casa, un camino, un predio, o mis fondos previsionales me tienen que indemnizar con el valor de mercado de mis fondos de pensiones, que son exactamente el mismo valor que yo tengo. Eso significaría que el Estado tiene que pagarme por recuperar el total de fondos y pagarme exactamente la misma cantidad, lo que pasa a ser una torpeza. La otra posibilidad, y espero que no sea así, es que la nueva Constitución, aquellos que han promovido esta idea,
tenga la tesis de debilitar el derecho de propiedad. Y yo creo que es muy equivocado, no solamente desde el punto de vista económico, sino que también desde el punto de vista de la libertad. O sea, la principal, o la propiedad es una defensa a la libertad de las personas y a su capacidad de no depender de nadie más que de sí mismo. En este caso, en el caso previsional, me parece un error gigante. Y más aún, si es una señal de ciertos sectores de quieren debilitar el derecho de propiedad. En otras ocasiones lo hemos hablado, el derecho de propiedad tiene límites, evidentemente. El bien común, la seguridad pública, incluso la salud, que estamos viendo en este tema. Pero no es justificable ni aceptable que te pretendan expropiar tus fondos. Es ridículo si te los quieren expropiar a su valor actual, porque significaría que no tiene ningún sentido. Y es tremendamente delicado y un atentado a la propiedad de las personas que lo quisieran hacer sin indemnizarte, sin pagarte los recursos necesarios para estos fondos que todos hemos acumulado. Yo creo que una de las pocas cosas que le ha quedado claro a las personas a partir del segundo y tercer retiro es que la plata es de ellos. De hecho, yo creo que la mayor parte de la gente diría que preferiría tener toda la plata a ellos y que se le devolvieran toda la plata, no solamente los porcentajes que se han leído en este momento. Por lo tanto, una idea tan nefasta como es la expropiación de los fondos de pensiones, que es económicamente equivocada, jurídicamente aberrante y al mismo tiempo, desde el punto de vista de pensiones, no soluciona nada, esperemos que no se concrete nunca y no sea solamente un llamativo anuncio político que no tiene mucha posibilidad de resultar. Rodrigo, pero pensando que en un principio cuando se habló del retiro del 10% de los fondos de pensiones también tuvo muchas voces críticas. Muchos pensaron de que no iba a ser viable, sin embargo ya vamos al menos en proyectos en el tercer retiro del 10%. ¿Podría darse que desde el Congreso se gestionara un cambio en la Constitución para poder hacer una expropiación ahora y no esperar la nueva Constitución? No, yo espero, o sea, podría siempre darse, ha habido locuras que se han hecho jurídicamente hablando en muchos temas, pero yo creo que, entiende, que, o sea, supongamos que hoy día quisieran nacionalizar los fondos con esta Constitución. Para nacionalizar los fondos tendría que pagarlos, o sea, tendrían que sacarme la plata y darme exactamente la plata, la misma plata como pago que me sacaron la primera plata, lo que es ridículo, porque significa si yo tengo 10, me tienen que pagar 10 para poder quitarme esos 10 iniciales, lo que es conceptualmente ridículo. Lo que tendrían que modificar es la Constitución para decir que te pueden expropiar algo sin pagarte el valor de las cosas. Yo espero que si alguien quiere esa tesis, una inmensa mayoría de los parlamentarios esté en contra, porque tenemos experiencias muy dramáticas en Chile en el pasado de expropiaciones sin pagar adecuadamente los valores de los bienes o de los derechos. Y aún más, espero que hubiera una reacción muy gigante de los ciudadanos que tienen fondos propios en su libreta, en su cuenta, si les dijeran, no, te los vamos a expropiar y va a ser ahora un valor público y además no te vamos a pagar por ello. Yo espero que no estuvieran los votos en el Congreso y que además no tuviera una reacción gigantesca de la ciudadanía, porque yo no sé que aquellas personas que retiraron el total de sus fondos ahora nuevamente están, mes que pasa, mes que vuelven a acumular una pequeña cantidad a partir de todo el retiro, y esa plata es de ellos, o es nuestra, es de cada uno de los chilenos. Espero que ninguna de estas ideas, que hay más de algunas, lamentablemente dando vuelta, hay un proyecto de ley para expropiar o de reforma que quiere expropiar estos fondos, no sea más que, como te decía, una peregrina tesis política y no estén nunca los votos para quitarle la propiedad a todos los chilenos y en este caso a varios millones de chilenos. Rodrigo, otra tentación que existe del mundo populista, y a propósito de una columna que leí, que escribiste sobre la autonomía del Banco Central, es la emisión de dinero para solventar derechos sociales o para solventar sueldos o para solventar ideas, propuestas o proyectos que tienen los distintos gobiernos. Hay muchas experiencias de emisión de dinero en forma indiscriminada. ¿Por qué nos explicas un poco sobre la importancia de la autonomía del Banco Central? Este cuento lo conocemos lamentablemente en Chile. Chile, para que sepamos, tuvo durante casi una década y media los récords más altos del mundo, no de América Latina, del mundo en materia de inflación. O sea, la inflación más alta durante cerca de 18 años de la historia de la economía estuvo en Chile. ¿Y eso era por qué? Era porque se producían lo que se llaman emisiones inorgánicas. Se hacía correr la imprenta del dinero y se lanzaba dinero al mercado. Y como lo han descrito varios autores, es una alegría momentánea. Parece que todos tienen dinero, pero eso inmediato genera un proceso alcista de los precios, brutal, lo que lleva a fenómenos inflacionarios muy altos. Y la inflación es el impuesto más duro para los más pobres, porque significa que todo lo que ganan no les sirve de nada al final del mes. No les vale de nada, porque la inflación se lo comió en valor. Te pagaron 100, pero con una inflación de 100, al final del año no tienes nada, al final del mes no tienes nada. Por tanto, es una
carga gigantesca para los más pobres. Y Chile tiene mucha experiencia en eso. Para evitar esas experiencias se creó un órgano técnico, independiente, en que han contado con los mejores economistas del país transversalmente en las últimas décadas, que es el Banco Central. Y esta es una de las instituciones que se habla poco, pero que está en la Constitución y que tendremos que, yo creo que defender ante ideas como la que tú comentabas, ideas populistas como la que tú comentabas. Y hay que defender, primero, la existencia de un Banco Central. Segundo, la existencia de un Banco Central técnico. Lo tercero, la existencia de un Banco Central independiente. Y lo cuarto, la existencia de un Banco Central que tiene dos tareas fundamentales. Son poco técnicos esto, pero hay que decirlo, vigilar la cantidad de dinero, la masa monetaria, porque esa forma técnicamente logras evitar la inflación. Y segundo, tener un rol en comportamientos y operaciones cambiarias. Son las grandes tareas. Esas tareas las tiene que hacer un organismo técnico, las tiene que hacer un organismo independiente, las tiene que hacer un organismo preparado y con capacidad constitucional. Y espero que estén los votos para mantenerlo en ese carácter. Uno empieza a escuchar una enorme cantidad de tesis muy, muy locas y muy equivocadas sobre este rol, y también escuchas gente que habla de que tiene que haber inflaciones diferenciadas. Las inflaciones diferenciadas han demostrado en Chile y en otras partes que lo único que producen finalmente es una distorsión gigante en el sistema de precios y al mismo tiempo en la capacidad de la economía de acomodarse a estos fenómenos. Por lo tanto, espero e insisto, aunque sea una materia tremendamente técnica, forma parte de esos principios económicos que hemos hablado en otros momentos de la Constitución, espero que estén los votos adecuados en esta Convención Constituyente para que nuestro Banco Central siga siendo un organismo técnico e independiente que nos dé garantías a todos, el punto de vista del control de la inflación y de ciertas operaciones cambiarias. Rodrigo, te invito a que hagamos una muy breve pausa y vamos a seguir conversando después de unos avisos en este debate constitucional. ¿Qué te parece? Muchas gracias, perfecto. Hagamos la pausa. Enseguida volvemos.